La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue conflicto armado que estalló en 1939. En la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, se enfrentaron las potencias del eje contra los países aliados. Potencias del eje. Alemania era gobernada por Adolfo Hitler, jefe del partido nazi con una ideología imperialista, militarista, expansionista, anticomunista y racista. Italia era gobernada por Benito Mussolini, jefe del partido fascista de carácter militarista, expansionista y anticomunista. Japón, su emperador Hirohito, quien era visto como un semidios por los japoneses, aspiraba a dominar el este de Asia y el Océano Pacífico. Países aliados. Inglaterra. Al inicio de la guerra, su primer ministro fue Neville Chamberlain, pero en mayo de 1940 asumió el mando Winston Churchill. Francia. Al inicio de la guerra, su presidente era Albert Lebrun. Desde julio de 1940, el presidente fue Philippe Pétain, quien colaboró con los alemanes. Desde agosto de 1944 asumió el mando Charles de Gaulle. Unión Soviética era gobernada por el dictador comunista José Stalin. Estados Unidos era gobernada por Franklin Roosevelt, pero a su muerte en abril de 1945 asumió el mando Harry Truman. La causa principal de la Segunda Guerra Mundial fue la ambición de las potencias de eje por el predominio económico y político del planeta. Esto fue acompañado de otras causas como causas políticas. El resentimiento de los alemanes por los duros términos del Tratado de Versalles, escrito en 1919, que dio fin a la Primera Guerra Mundial. Causas económicas. La ambición de Alemania, Italia, Japón y otros países por ganar colonias o semicolonias que sean fuentes de materias primas y mercados para sus manufacturas. Causas ideológicas. La rivalidad ideológica entre el fascismo, el capitalismo y el comunismo. Causas sociales. El desempleo y pobreza que empujó a millones de personas a incorporarse a las Fuerzas Armadas y entusiasmarse con los conflictos armados. En junio de 1944, los aliados iniciaron una gran contraofensiva con el desembarco de Normandía, obligando a los alemanes a replegarse hacia su país. En agosto fue liberada París y en febrero de 1945 toda Francia quedó libre de alemanes. Los aliados invadieron Alemania en marzo, pero los soviéticos llegaron primero a Berlín el 25 de abril de 1945. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, provocando a que Inglaterra y Francia le declaren la guerra. En los meses siguientes, Alemania invadió Dinamarca, Noruega, Bélgica y Holanda. En junio de 1940 cayó París, la capital de Francia. En agosto del mismo año, la aviación alemana bombardeó Londres sin misericordia, pero no lograron la rendición de Inglaterra. Alentado por los avances alemanes, el dictador italiano Benito Mussolini envió tropas a invadir Grecia y Egipto, pero fueron derrotados. Esto obligó a Hitler a enviar ayuda para controlar los Balcanes y el norte de África. Estas fuerzas fueron vencidas por los aliados en la batalla de El Alamein en julio de 1942 y huyeron a Italia, donde también fueron derrotados. En junio de 1941, Hitler ordenó la invasión a la Unión Soviética. Sus fuerzas avanzaron hacia Moscú, pero estando muy cerca, tuvieron que retroceder por el contraataque ruso y la llegada del invierno. Finalmente, fueron aplastados por los soviéticos en la gran batalla de Stalingrado. Mientras tanto, los nazis aplicaban una política de exterminio contra los judíos en crueles campos de concentración como el Auschwitz. En el Océano Pacífico, los japoneses realizaron el bombardeo de Pearl Harbor en diciembre de 1941,
provocando el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La ofensiva japonesa la llevó a conquistar China, el sudeste asiático y casi todas las islas del Pacífico. Pero a partir de la victoria estadounidense en la batalla de Midway, en junio de 1942, los japoneses empezaron a perder posición. Hitler se suicidó el 30 de abril. El 9 de mayo de 1945, el mariscal alemán Wilhelm Keitel firmó la rendición de su país en Berlín. El 6 y 9 de agosto, Estados Unidos arrojó bombas nucleares sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, lo que aceleró la rendición del emperador Hirohito el 2 de septiembre de 1945.